Buenos días, deseo tenga un feliz sábado. Hoy continuamos con la historia de Elías. En el capítulo 18 de Primera de Reyes nos dice que pasó mucho tiempo. 3 años después llegó palabra del Señor a Elías. Lucas, en el capítulo 4, versículo 25, nos habla de 3 años y medio. Encontraremos en la Biblia algunas otras sequías de 7 años, pero el Señor en su misericordia acorta el dolor de su pueblo y le dice a Elías: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso del Señor. Abdías ocultó a 100 profetas del Señor, aquellos que la Biblia nos llama como los hijos de los profetas o los de la escuela de los profetas. Jezabel, aquella mala mujer, estaba matando, había enviado a matar, a eliminar a los profetas del Dios verdadero. Pero Abdías, este buen hombre, los había escondido 50 y 50 en 2 cuevas y les había dado pan y agua durante mucho tiempo alimentándolos. Dijo Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y así dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías fue por el otro. Era tanta la calamidad que no había alimento para la gente, mucho más aún para los animales. Pero él quería mantener los caballos y las mulas, que eran parte de su fuerza militar. Al ir por el camino se encontraron Elías con Abdías. Al reconocerlo, Abdías se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy, respondió él. Además le dijo Elías: Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Entonces Abdías respondió: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Y ahí Abdías le dice algo muy interesante a Elías: Cuando yo vaya y le cuente a mi señor que te he visto y que tú lo llamaste, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y cuando vaya a dar la noticia, él no te hallará y me matará. Ese era el temor de Abdías. Entonces Elías responde en el versículo 15: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio la noticia. Cuando Acab se encontró con Elías, nos dice el versículo 17, que le hizo la pregunta: ¿Eres tú el que perturbas a Israel? ¿Qué pregunta más descabellada? Cuando era él, con toda la idolatría que había introducido en Israel, quien estaba perturbando al pueblo y su verdadera felicidad. Elías respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. El monte Carmelo, en la parte norte, junto al mar Mediterráneo, estaba fronterizo con la tierra de donde era proveniente Jezabel. Entonces Acab lo hizo así: convocó al pueblo, convocó a aquellos falsos profetas, y Elías, en el verso 21, acercándose al pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. El Señor es claro cuando en Apocalipsis nos dice que no debemos ser tibios: o somos fríos o somos calientes, pero no podemos vacilar entre la adoración verdadera y la falsa, entre adorar a Dios y también adorar de vez en cuando al enemigo. Elías siguió hablando al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Había más profetas, pero algunos de ellos estaban escondidos, otros estaban en el exilio. Entonces pide 2 bueyes para que sean así ofrecidos en sacrificio tanto a Baal como al Dios de Israel. Y él propone: escojan el buey y prepárenlo vosotros, en el verso 25. Ellos tomaron al buey y lo prepararon e invocaron desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero Baal no escuchaba. Hacia el mediodía, Elías
Se burlaba de ellos, diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios, quizá esté meditando o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje, tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Esta burla lo hacía para que el pueblo se dé cuenta que era un Dios falso, que no podía escucharlos. Ellos clamaban a gritos, se hacían cortes conforme a la costumbre que tenían los idólatras, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba sangre. El libro de Levítico capítulo 19, verso 28, prohíbe a los hijos de Dios que nos hagamos marcas, tatuajes en el cuerpo. Los cultos idolátricos, sin embargo, van hacia el otro extremo, haciendo que la persona se lastime su cuerpo. Pasó el mediodía, ellos siguieron, pero llegó la hora de ofrecer el sacrificio. Entonces también llegó el momento de actuar del profeta de Dios. Él, tomando 12 piedras, al estar cerca de él un altar antiguo donde se ofreció alguna vez holocausto al Señor, lo reedificó. Estas 12 piedras simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Preparó la leña, cortó al buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y ponedla sobre el holocausto y sobre la leña. Previo a esto había hecho una zanja alrededor del altar. Así envió durante 3 veces que se lo haga, y el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la zanja de agua. Al llegar la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías, y a diferencia de los falsos profetas, hizo esta oración: Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces dice el verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo rápidamente a aquel pueblo que mencionaba que Jehová es Dios: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. En Deuteronomio capítulo 13, versos 13 al 18, y también capítulo 17, versículos del 2 al 5, el Señor ordenaba al pueblo eliminar a los falsos profetas, que eran quienes imponían el culto idolátrico. Entonces Elías, dice el verso 41, le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab obedeció a Elías. Luego él subió al monte Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y oró. Pero para esto le dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Él subió y miró, y le dijo: no hay nada. Pero Elías lo mandó a que lo haga durante 7 veces, recordando el número perfecto. A la 7ª vez el criado le dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces Elías le dijo a Acab: ve, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Acab nuevamente obedeció al profeta. Nos cuenta el texto bíblico que se dirigió a su capital de verano, que era Jezreel. Entretanto, aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Mientras Acab subió a su carro y se fue a su capital, nos cuenta que la mano del Señor estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió durante 30 kilómetros delante de Acab, así mostrando que el Señor estaba con él y dando testimonio a Acab que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero.